siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Yo creo en tu palabra. Creo que me levantarás. Me levantarás. Yo creo en tu promesa. Yo creo que me levantarás. Me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Que el Señor les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por este tiempo. Les saludamos allí donde usted nos encuentra, esperando que la gracia de Dios esté siempre con nosotros. Dios ha sido bueno. Saludamos a nuestros hermanos. Somos la Iglesia Peniel, ubicada pues en la colonia Tua en Medio. Sé que muchas personas nos ven y nos escuchan que no son parte de nuestra iglesia, así que también le damos la bienvenida. En esta hora queremos, como siempre, desearles que la gracia de Dios sea abundante en su vida, en su familia y en todo lo que usted emprenda. En esta hora vamos a orar para que el Señor nos ilumine, nos ayuda y que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para que la luz de la palabra de Dios siempre haya cabida en nuestros corazones. Así que vamos a orar un momento. Acompáñeme usted ahí en su casa, junto con su familia. Oremos a Dios. Amado Dios, una vez más te damos gracias por el privilegio que nos da de enseñar tu palabra, oh Dios. Oramos, Señor, por cada persona que nos ve y nos escucha, Señor, declarando que tu gracia pueda tocarlos esta hora, que tu amor y tu misericordia lo llene, papá. Te alabamos y te bendecimos. Oramos, Señor, pidiéndote que tú seas el centro de nuestras acciones, que tú seas, Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios ha sido bueno, hermanos, para siempre su amor y para siempre su misericordia. En este tiempo, pues, hemos visto su mano de poder manifestándose en nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios nos ha protegido, andando pues en obediencia a Él y declarando pues que todas las cosas están bajo el control de nuestro Dios. Así que no importa las dificultades que nos enfrentemos, sabemos que Dios siempre actúa por nosotros, que Él siempre va a pelear por nosotros y por lo cual nosotros, como dice su palabra, estaremos tranquilos, confiando en la mano poderosa de nuestro Dios. En esta hora quiero compartir bajo el tema Bástate mi gracia. Encontramos que la salvación es a través
de la gracia de nuestro Dios mediante Jesucristo. Pero encontramos que la humanidad muchas veces ha rechazado esa gracia que Dios nos brinda. Y hay unas consecuencias reales de rechazar esa gracia divina. Y vamos a estar mirando cuáles son esas consecuencias reales que puedan venir a toda la humanidad por rechazar la gracia de Dios. Encontramos aquí que hay complicaciones, por decirlo así, cuando rechazamos la gracia de Dios. Hay consecuencias reales cuando rechazamos esa gracia divina, esa gracia que Dios la da de una manera gratuita. Y una de las consecuencias reales por rechazar la gracia de Dios es que no hay oportunidad para el arrepentimiento. Se pueden cancelar pues esas oportunidades para un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra de segunda epístola a los Corintios capítulo 12, el verso 9. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo, el poder de Cristo. Palabras del apóstol Pablo. Y vamos a ver en qué consiste pues la gracia de Dios. La gracia es el favor recibido de parte de Dios en su infinita bondad y amor, misericordia para el hombre. Gracia significa favor divino, no merecido. Es un regalo de Dios para la humanidad. La gracia viene directamente del amor de Dios. La gracia de Dios es un beneficio y es gratuita, es gratis esa gracia de Dios. Y esta gracia es el resultado de la victoria y muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice Colosenses 2:14, dice de esa manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La gracia muchas veces no es para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces se cancelan las oportunidades de alcanzar esa gracia. Así que dice Romanos 11:15, así que también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, y esto es por gracia. Un remanente por definición se refiere a unos pocos entre un grupo grande. La única razón que exista un remanente a salvo es la gracia de Dios. Por eso muchos estamos despreciando esa gracia de Dios, y esto trae consecuencias reales de estar pues despreciando la gracia del Señor. Y esas consecuencias que se pueden cancelar las oportunidades del arrepentimiento. Hebreos 12, del capítulo 12, verso 12 al 15, narra la palabra que se pueden cancelar pues las oportunidades del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque brotando alguna raíz de amargura puede brotar en nosotros, y eso puede impedir que muchos alcancemos la gracia. Tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, porque las raíces de amargura pueden estar brotando en nosotros, y eso nos impide que muchos podamos alcanzar la gracia de Dios. Cuando se rechaza la gracia, se cancela la oportunidad del arrepentimiento, según Lucas capítulo 12, verso 9. Dice la palabra: mas el que me negará delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Encontramos un ejemplo, Esaú.
dice la palabra que procuró recuperar su primogenitura y su bendición, pero ya era demasiado tarde para lograrlo. Hebreos capítulo 12, versos 16 al 17, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Conocemos la historia de Esaú. Él vendió pues su primogenitura, y él, cuando deseó recuperarla, deseó, lloró, pero ya era demasiado tarde para lograrlo. Ya no había otra bendición de parte de su padre. Solo había una bendición, y esta bendición ya había sido dada a Jacob, su hermano. Él, cuando la deseó, procuró recuperarla. Él lloró amargamente, dice la Escritura, pero ya no había oportunidad. ¿Por qué? Porque solo era una bendición. Y él era demasiado tarde para poder acudir a ella. Así que muchas veces también se pueden perder las oportunidades del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hemos llegado demasiado tarde. Y la gracia de Dios es esa única fuente para permanecer santos en todos los sentidos. Lo sucio lo hace limpio, lo contaminado lo hace puro, lo aborrecible lo hace acepto, lo corrupto lo hace honesto, y lo esclavizado lo hace libre. La gracia no es una excusa para pecar, con las expectativas que no habrá consecuencias. La gracia crea en el creyente un profundo sentido de santidad como respuesta del amor inmerecido de nuestro Dios. El apóstol Pablo tenía razón de decir: bástate mi gracia, pero tengamos mucho cuidado en no estar despreciando esa gracia, porque hay consecuencias de estar rechazando la gracia de Dios. Hoy muchos estamos rechazando esa gracia divina, esa gracia que proviene de Dios. Y otra de las consecuencias reales que puede provocar rechazar la gracia de Dios es que se desata el juicio de Dios. Hay un juicio de Dios establecido para todos aquellos que hacen lo malo. Dios no va a pasar por alto las consecuencias malas de las personas. Un día Él va a dar el juicio final. Dice Hebreos 2, 15, que lo mencionaba anteriormente. Mira bien, no sea que haya, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué? Porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El escritor de Hebreos dice: mira bien, o sea, tengamos cuidado. Esto es un momento de reflexionar. Nos dice: mira bien, o sea, abran bien los ojos. ¿Por qué? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué? Porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué interesante esto, mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, o sea, el regalo de Dios. ¿Por qué? Porque permitimos que en nosotros broten esas raíces de amargura, y eso viene a contaminarnos. Y eso de cierta manera va a estorbar para que muchos no alcancemos la gracia de Dios. Las raíces de amargura vienen y nos contaminan, y ahí se va generando otros problemas en nuestro ser. Mira bien, dice el escritor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. A muchos nos han brotado raíces de amargura, resentimiento, y eso va a estorbar en el día que el Señor venga por su pueblo. Encontramos que se puede desatar juicio de Dios cuando estamos despreciando la gracia. Rechazar la gracia de Dios trae juicio. Muchos creen que a Dios se le puede burlar, y dicen: no, es que Dios es bueno, que Dios es santo, y Dios sabe lo que soy. Pero dice Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios no se le puede burlar, a Dios no se le puede engañar.
si estamos, estamos despreciando esa gracia, hay consecuencias reales y esa consecuencia es que se desata el juicio de Dios contra nosotros. Muchos desconocen que hay un juicio encima de ellos, como dice primera epístola de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es necesario, dice el apóstol Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. Pero se hace una pregunta: si el salvo con dificultad o el justo con dificultad va a encontrar la salvación, ¿dónde estará el que hace lo malo? El que rechaza la gracia, el que rechaza los consejos de Dios, el que rechaza la palabra, ¿dónde estará en el día del juicio? Hay consecuencias reales de estar despreciando esa gracia divina del Señor. ¿Dónde estará el impío y el pecador? Cuando estamos rechazando esa gracia divina, se puede desatar juicio. Se cuenta que un consejo inglés de higiene industrial se llevó a cabo por algún tiempo un experimento. Y el siguiente experimento, a través de un psicólogo empleado del citado consejo, visitó algunas empresas comerciales, industriales y bancarias, diciendo a cada empleado uno por uno, se acercó a este psicólogo y les iba diciendo: el jefe quiere hablar con usted. Estas sencillas palabras, el jefe quiere hablar con usted, llenaron de inquietud y preocupación a todos los empleados. Algunos decían: ¿qué habrá hecho? ¿Estará haciendo algo malo? Me irán a despedir. Y había una seria preocupación en ellos. Si solo el aviso de que el jefe quiere hablar con ellos llenó de angustia e inquietud de aquellos empleados, ¿qué será cuando el ángeles o los ángeles suene la trompeta del juicio para llamar a los pecadores a compadecer ante Dios? Dios, airado por el pecado de la humanidad, por la desobediencia, ¿cómo nos presentaremos cuando el Rey de Reyes nos llame a dar cuenta? Si estamos rechazando esa gracia de Dios, se puede desatar el juicio de Dios. Si solo el hecho que estos empleados escucharon estas palabras: el jefe quiere hablar con usted, se llenaron de preocupación y espanto, ¿cuánto más cuando el ángel o el ángel de Jehová venga por su pueblo y toque las trompetas y nos digan: tenemos que compadecer ante el juez? Allí va a ser, como dice la palabra, el crujir de dientes, la temblazón, porque estamos rechazando la gracia de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios, nadie lo engaña. Mejor pongamos las cuentas con Él y no rechacemos la gracia divina que Él nos está permitiendo mientras tengamos vida. Encontramos que ¿cómo podemos alcanzar esa gracia de Dios? Miramos que hay consecuencias reales de rechazar la gracia. Se cancelan las oportunidades de arrepentimiento. Quizás ya no va a haber tiempo y se desata el juicio de Dios. Ahora, ¿cómo alcanzar la gracia de Dios? Y encontramos que Jesús da su gracia para salvarnos. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Jesucristo es la respuesta para alcanzar la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo alcanzar la gracia de Dios? Jesús muestra su gran amor, su riqueza, su gracia para salvar al mundo. Efesios lo dice de capítulo 2, del verso 1 al 10. La gracia de Dios
es en Jesucristo, lo que leímos primero. San Juan dice el capítulo 1, verso 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Jesús es lleno de gracia y de verdad, según San Juan 1:17. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces Jesús muestra su gran riqueza de su gracia para el hombre, para cada uno de nosotros. Dice Efesios 2, lo volvemos a repetir, el verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿cómo alcanzar entonces la gracia de Dios? Es a través de Jesús, a través de Jesucristo. También alcanzamos la gracia de Dios por medio de el trono de la gracia, como dice la palabra. Su gracia nos acerca a Dios, o sea, la gracia de Jesús nos acerca más a Dios. Y dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro que andamos buscando para nuestras vidas. Entonces la gracia nos acerca a Dios. Tenemos que acercarnos confiadamente, buscar la gracia de Dios para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia y para todo lo que nos rodea. La gracia de Dios es gratis, según Romanos capítulo 3, verso 24. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces esa gracia de Dios nos acerca. Esa gracia de Dios, aparte que nos salva, nos acerca a Él y encontramos pues su misericordia. Es interesante entonces que la gracia de Dios nos acerca a estar en su trono, nos acerca estar en su presencia. Y no solamente nos acerca, sino que primeramente nos perdona. Porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero por su gracia fuimos hechos parte del pueblo de Dios. En cierta ocasión un hombre fue llevado ante el juez acusado de un robo. El juez le preguntó al acusado, ¿cómo te declaras? El acusado pues aceptó su culpa y dijo, soy culpable. Había robado porque no tenía dinero y tenía que dar de comer a mis hijos. Este acusado sabía que le esperaban algunos años en la prisión. El juez le dijo, muy sonrientemente, que no lo acusaba. Eso se llama perdón. Y es más, le dijo el juez, aquí tiene algo de dinero para que compres comida para tus hijos. Eso se llama gracia. Jesús no solamente nos perdonó, sino que también nos da de su gracia para salvarnos. Así como este hombre fue perdonado y salvado, Jesús nos ofrece su gracia hoy para que nos acerquemos y podamos encontrar primeramente la salvación, que es lo que el hombre hoy necesita, encontrarse con Dios, porque Dios nos da su perdón y nos da su gracia, ese regalo inmerecido. También tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar ese oportuno socorro. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, sé que para muchos es un tiempo difícil. La enfermedad ha azotado muchos hogares, muchas familias pues han perdido a un ser querido.
Y muchos hoy están sufriendo de este virus, están convaleciendo o están resistiendo, por decirlo así, esta enfermedad. Pero en medio de todo eso, el apóstol Pedro les escribe en su primera carta a estos hermanos. Recordemos que estos hermanos habían salido de la dispersación, de la persecución. Ellos se habían refugiado en otras ciudades, en otros países, pero siempre él les escribía. Y en medio de estos tiempos difíciles, Dios les ofrecía paz a sus hijos en abundancia, como dice la palabra. En tiempos difíciles, Dios siempre tiene abundancia de gracia y de paz para sus hijos. Gracia y paz sean multiplicados, les escribió el apóstol Pedro. Están pasando momentos como quizás lo que hoy estamos pasando, pero en medio de esos tiempos difíciles, gracia y paz se multiplican para los hijos de Dios, para todos aquellos que no rechazamos esa gracia, sino que mediante Jesucristo nos acercamos más al trono de la gracia. Entonces, cuando nos acercamos a ese trono, gracia y paz vienen y se multiplican en tiempos difíciles, en tiempos de angustia para la humanidad. Es interesante entonces que nos podamos acercar a ese trono de la gracia, como dice el título hoy: bástate mi gracia, le dijo el Señor al apóstol Pablo. Encontramos que la gracia de Dios es suficiente. Esa gracia de Dios es suficiente. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 9, verso 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Podemos decir hoy: la gracia de Dios es suficiente en mi vida, en su vida, en su familia. ¿O le hace falta algo? Pablo pudo experimentar que le bastaba la gracia de Dios. Como dice la segunda epístola de Corintios, capítulo 12, del verso 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos podemos decir hoy: bástate mi gracia? Así como lo dijo el apóstol. Encontramos que Dios es poderoso para dar a todos abundante. Muy pocos hombres acá en la tierra tuvieron un ministerio tan poderoso y fructífero como el apóstol Pablo. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos cómo Dios transformó a un enemigo de muerte del evangelio a uno de sus más fervientes defensores, a un misionero de las buenas nuevas. Y luego en cada una de sus epístolas vemos a un hombre completamente entregado, apasionado, un hombre de fe, un pastor, un maestro, un gran teólogo. En fin, Dios lo usó de manera extraordinaria al apóstol Pablo. Después de ser ese perseguidor, después de matar a los cristianos. Pero ¿qué tuvo que hacer el apóstol Pablo? Él tuvo que mantener a raya el orgullo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Esto está tratando con el orgullo, está tratando con el ego, con el yo. El apóstol dice: para que las revelaciones no me lleven al cielo demasiado. Entonces Dios hizo algo. Y es allí cuando
Cada uno de nosotros tenemos que mantener a raya el orgullo para no enaltecernos. Porque también la gracia de Dios podemos llegar a igualarnos quizás igual a Dios. Igual lo que le sucedió a Satanás. Recordemos que él era un ángel, luzbel, luz de la mañana, pero él dijo, sería igual al Altísimo. El orgullo entró en él y el orgullo le llevó a que Dios lo desechara para siempre. Entonces, también las consecuencias de sobrellevar la gracia o estar con una gracia barata, como dice la Escritura, nos puede llevar a orgullecernos, y el orgullo nos puede llevar a exaltarnos, y es allí cuando podemos entonces menospreciar esa gracia de Dios, esa gracia divina. El apóstol Pablo entonces sometió también la voluntad a Dios. Primeramente él trató con el orgullo, le dijo: Señor, no quiero exaltarme tanto. Ahora él llevó la voluntad de todas sus acciones a Dios. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Encontramos un hombre de Dios, el apóstol Pablo, usado por Dios sobremanera. Pablo hizo resucitar a los muertos. En cierta ocasión una serpiente lo mordió en su mano y solamente se sacudió la mano, y los que estaban a su alrededor dijeron, esperando a qué hora va a caer. Y a través de Pablo vemos lo sobrenatural de Dios. Pero aquí oró 3 veces al Señor. Él rogó al Señor que le quitara aquello. Pero Dios le dijo: no te lo quito. Como dice Romanos 12, capítulo 12, verso 2. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cuántas veces hemos citado esta porción bíblica? ¿Cuántas veces la hemos incluido en nuestras oraciones? No obstante, qué difícil se torna cuando nuestra voluntad es contraria a la voluntad de Dios. Y muchas veces queremos exigirle a Dios esto ahora. Pablo buscó ser aliviado de este estorbo doloroso, pero la respuesta de Dios fue negativa a su petición. Pero se le dio la gracia y la fuerza para soportar sus tribulaciones. Qué interesante entonces someter nuestra voluntad al Señor. Para muchos de nosotros no es fácil cuando hay un no de parte de Dios, porque siempre queremos que la respuesta de Dios sea siempre un sí, sea positiva para nosotros, sea positiva para nuestras peticiones, sea positiva para lo que estamos deseando y estamos adquiriendo. Pero cuando Dios dice no, allí pues no estamos de acuerdo, pues muchas veces queremos exigirle al Señor. Dios le dijo: bástate mi gracia. ¿Cuántas veces ha orado usted? ¿Cuántas veces he orado yo por algo y aún no lo hemos recibido? ¿Qué hacemos cuando pasan años y no recibimos lo que estamos esperando? ¿Nos desesperamos? ¿Decimos que Dios no da respuesta? Pablo rogó 3 veces al Señor para que le quitara aquel estorbo. Pero Dios le dijo no. Le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. La gracia de Dios es suficiente. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El no de Dios no significa que Pablo tendría que enfrentar solo las tribulaciones. Dios nunca lo dejó. Por el contrario, lo llenó de su gracia, lo moldeó a través del sufrimiento. Y es que muchas veces Dios va a usar esta forma también. A través del sufrimiento nos va a ir moldeando, nos va a ir purificando al final para hacernos personas resistentes, personas que en verdad le alabamos, que le glorificamos, que le honramos, que buscamos su presencia a cada instante. La gracia de Dios entonces es suficiente para todo aquello que muchas veces no recibimos el sí de Dios, que no recibimos la respuesta de Dios para nosotros. La gracia de Dios es suficiente. ¿Qué estamos anhelando? ¿Qué esperamos? Entonces la gracia de Dios
es suficiente para con nosotros. Hasta hoy en día, ¿cuántos podemos decir? Bástate mi gracia. ¿Hasta cuándo podemos decir que Dios es suficiente en nuestras vidas? Que lo que está a nuestro alrededor es demasiado pequeño para lo que un día vamos a ver en Dios. No nos quejemos de las circunstancias negativas. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo dijo, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando ponemos nuestra debilidad en Dios, ahí nos hacemos fuertes, porque Dios deposita en nosotros su gracia para soportar y para llevar las cargas que a diario nosotros estamos cargando. Lo que sucede es que muchas veces no le permitimos a Dios que tome nuestras cargas. Nosotros solo queremos llevarlas. La palabra de Dios dice que depositemos en Él todas nuestras angustias, que depositemos en Él nuestras cargas y nuestras debilidades para ser fuertes. Amén. Entonces, recuerde, basta la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es suficiente. Oremos. Amado Dios, en verdad tu gracia es suficiente para mí, para mi familia y para todo lo que yo enfrente. Te doy gracias porque muchas veces tú dices no a nuestras peticiones, pero tú nunca nos dejas solo. Tú siempre das de tu gracia y de tu misericordia. Hoy puedo decir, bástate tu gracia en mi vida, en mi familia. Igual puede repetirlo usted, bástate mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Que el Señor le bendiga.